Bien, jóvenes, vamos a explicar ahora un nuevo tema. Pero antes de empezar este tema, que también estamos empezando unidad, quiero hacer un repaso de lo que es el dominio y el rango, ya sea de una función o de una relación. Entonces, se define qué es dominio. El dominio son los elementos del conjunto de partida que participan en la función o en la relación. ¿Y qué es el rango? Serían los elementos del conjunto de llegada que participan. Vamos a poner unos ejemplos. Conjunto de partida, conjunto de llegada. Entonces sería, ¿cuál es el dominio en este caso? Bueno, del conjunto de partida, ¿cuáles participan? El 1, el 3 y el 4. Entonces el dominio es 1, 3 y 4. ¿Y cuál es el rango? El rango sería del conjunto de llegada, ¿cuáles participan? El 5 y el 6. Entonces sería el 5 y el 6. Y eso es todo. Conjunto de partida, ¿cuáles participan? A ver, dominio. Participa el 2, el 3 y el 4. 2, 3, 4. ¿Y cuál es el rango? El 5, el 6 y el 7. ¿Ok? Y esto es conjunto de partida, conjunto de llegada. Los que participan del conjunto de partida, dominio. Los que participan del conjunto de llegada, rango. Si me dan un gráfico, acuérdense que eje X, eje Y, ¿verdad? Eje X, eje Y. El eje X son todos los números reales. Y en el eje Y también estamos hablando de todos los números reales. Este es el centro del 0,0. Esta es una ecuación de la línea recta. Esto sigue al infinito. Entonces, el dominio acá son los números reales. ¿Por qué? Porque participa todo el eje X. ¿Y cuál es el rango? El rango sería también los números reales. ¿Por qué son los números reales? Porque participa todo el eje Y. Veamos acá. ¿Cuál es el dominio de esto? El dominio, que es el eje X, participan todos, porque esto va al infinito. El dominio serían los números reales. Pero ¿cuál es el rango? En el rango, si usted se fija, el rango es desde el 3 hasta abajo y hasta acá llega al menos infinito. Entonces sería del menos infinito al 3, porque va hacia abajo. No puedo poner del 3 al menos infinito porque primero va el menor y después el mayor. El menos infinito siempre va abierto y este va cerrado. Entonces el dominio de los reales y el rango del 3, del menos infinito al 3. Vean en este gráfico, en el eje X sería el dominio, sería del menos 2 al más infinito. ¿Y cuál es el rango? El rango sería del 3 para arriba. Sería del 3 al más infinito. ¿Ok? Veamos este problema. En el eje X sería, participa del 1, el dominio sería del 1 al más infinito, ¿ok? Porque viene de esta parte para allá. De este número para acá se define en el eje X. Pero en el eje Y no, ¿verdad? En el eje Y se extiende. Entonces, en el rango serían los números reales. Ese solamente es un pequeño recordatorio de lo que es dominio y rango. Dominio, elementos del conjunto de partida que participan. Y rango, los del conjunto de llegada. Vamos a recordar esa parte nada más, porque sé que a algunos se les ha olvidado. Y el primer tema de esta unidad se llama función inyectiva. Entonces, vamos a iniciar con este tema que se llama función inyectiva. Pongamos entonces así. Función inyectiva es el primer tema. También se le conoce como función 1 a 1. Voy a empezar con un ejemplo sencillo. Tengo el conjunto de partida, conjunto de llegada. Conjunto A, conjunto B. 1, 2, 3. Y aquí voy a poner esto. Y el número 2, vamos a poner aquí abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Supongamos que estamos relacionados así, ¿verdad?
y este está así. Entonces, las dos son funciones. Le voy a poner este otro elemento. Las dos son funciones, ¿de acuerdo? Son funciones. Pero digo que esta es inyectiva. Es inyectiva. ¿Por qué es inyectiva y por qué esta no es inyectiva? Porque resulta que a cada elemento del rango le corresponde un solo elemento del dominio. Pero por ejemplo esta por este 5 no es inyectiva porque el 5 sirve de imagen a dos elementos del dominio. Por esta razón esta no es inyectiva y esta sí es inyectiva. Entonces la condición sería: una función es inyectiva si un elemento del rango sirve de imagen solo a un elemento del dominio. Gráficamente, ¿cómo lo podemos ver gráficamente? He dejado estos dos gráficos. Para saber si un gráfico es inyectivo o no es inyectivo, la teoría dice que se trazan líneas paralelas al eje X. ¿Verdad? Bueno, aunque esta no. Vamos a quitar esta. Imaginemos que tenemos el gráfico así mejor. Si yo trazo líneas paralelas al eje X, así, y paralela acá, ¿qué pasa? ¿Cuántas veces corta aquí el gráfico? Lo corta una vez. Entonces voy a decir que esto sí es inyectivo. Y en este caso, como lo cortó dos veces, voy a decir no es inyectivo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo va a ser gráfico con un gráfico inyectivo? Si lo corta una sola vez, es inyectivo. Si lo corta dos veces, no es inyectivo. Pero claro está que estas ya son funciones. El año pasado veíamos lo contrario. Para saber si era función, paralelos al eje Y. Pero hoy, para saber si es función, paralelos inyectivos, paralelos al eje X. Ese es el primer concepto. Función inyectiva. Muy bien. Veamos otro concepto. Otro concepto que vamos a ver acá sería lo que es una función sobreyectiva. Número 2. Función sobreyectiva. Vaya, lo mismo voy a hacerlo con un ejemplo. Así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver. Si hacemos esto así. ¿Cuándo va a ser una función sobreyectiva? Cuando todos los elementos del conjunto de llegada, tendría que escribir así, cuando todos los elementos del conjunto de llegada participen, entonces es una función sobreyectiva. Por lo tanto, este no es sobreyectiva. Y esta sí es sobreyectiva. ¿Estamos claros? La función sobreyectiva es cuando todos los elementos del conjunto de llegada participan. O sea, el rango es igual al conjunto de llegada. Entonces vamos a decir que es una función sobreyectiva. ¿De acuerdo? Algunos problemas también lo podemos ver así, miren. Voy a borrar esta parte. Problema un poquito más complicado. Se le va a dar una función. Sería así. Problema número 3 en la parte de la sobreyectiva. La función quiero explicar esto. Esta es una nomenclatura que ustedes deben de recordar. A ustedes les pueden expresar una función de esta manera o decírselo sencillamente de esta manera. Cuando a mí me dicen escribirlo de esta forma, es igual que escribirlo de esta manera. Cuando me la dan de esta manera, ya me están diciendo que el conjunto de partida son los números reales y que el conjunto de llegada también son los números reales. Como es una función,
Se sobreentiende también que este es el dominio y el rango. Vale, entonces, si me lo dan de esta manera, usted tiene que acordarse cómo se grafica una función cuadrática. Y todos se van a acordar, pues, cómo se grafica una función cuadrática. Entonces, lo primero que van a hacer ustedes es graficar. Y una función cuadrática, usted se acuerda que era así. Ok. ¿Cuál es el dominio de esta función? A ver, dominio de esta función. El dominio son los números reales. ¿Y cuál es el rango de esta función? El rango sería del 0 al más infinito, ¿verdad? Del 0 al más infinito. Entonces, esta no es una función sobreyectiva. ¿Por qué? Porque aquí me está diciendo que el conjunto de llegada son todos los números reales. Y resulta que no dice, aquí me está diciendo que todo el conjunto de llegadas son los números reales, pero hay valores, los negativos no participan. Si usted se fija, el rango solo es del 0 al más infinito. Y aquí me está diciendo que el conjunto de llegadas son todos los números reales. O sea, participa solamente la mitad y la otra mitad no participa. Si usted se fija, hay una contradicción entre el rango y el conjunto de llegada. ¿Lo ven? Por esta razón, no es sobreyectiva. Porque hay elementos del conjunto de llegada que no están participando. Es el mismo concepto de acá, ¿verdad? Este es el conjunto de llegada y hay algún elemento que no participa. Entonces, está el conjunto de llegada y hay esta parte que no participa y dice que este es el conjunto de llegada. Entonces ya tenemos otro concepto que es sobreyectiva. Un tercer concepto que se llama función biyectiva. Aquí lo vamos. Función biyectiva. Y la función biyectiva, número 3, función biyectiva, lo puede copiar así. Es aquella función que es inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo, ¿verdad? Es más completa. Entonces, esta de la función biyectiva, perdón, le voy a poner un ejemplo. Bueno, quizás el primer ejemplo sería así. El primer ejemplo. Esto sería una función biyectiva. ¿Por qué? Porque es inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo. Como cumple las dos, es una función biyectiva. Quiero poner un segundo ejemplo. Si usted se fija, lo presento así. Conjunto de partida de los reales, conjunto de llegada, este. Entonces, que se parece a esta parte que ya habíamos dicho, ¿verdad? Ya habíamos dicho. Pero resulta, grafiquemos. Vamos a graficar. Tengo acá esto y este es el gráfico. F de x, x cuadrado. El dominio de los reales es el dominio y el rango es del 0 al más infinito. Está bien graficado el conjunto de partida y el conjunto de llegada. Esta sí es sobreyectiva porque el conjunto de llegada participan todos. Pero fíjense que no es inyectiva. ¿Por qué no es inyectiva? Porque si usted traza líneas paralelas al eje X, lo corta dos veces. Si usted traza acá, lo corta dos veces. Primera pregunta, entonces, ¿qué tengo que hacer para poder realizar que esta función, que no es biyectiva, sí sea biyectiva? Entonces hay dos caminos. O le borro este pedazo, o le borro esta parte. Una de las dos partes le tengo que borrar.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, gráficamente, usted podría hacer esto. Esta es una primera opción. La primera opción sería, usted sería poner la parte positiva, así. Si usted hace esto, diría, el conjunto de partida, el dominio tendría que ser del 0 al más infinito. Y el conjunto de llegada tendría que ser del 0 al más infinito. Así. Muy bien. Si usted hace la otra opción, si usted elige esta parte, voy a hacerlo así sin regla. Si usted elige esta parte, el conjunto de partida en el eje X, que lo voy a llamar dominio, sería del menos infinito al 0. Y el rango sería del 0 al más infinito. ¿Ok? Del 0 al más infinito. Entonces, la condición sería cambiar el conjunto de partida y el conjunto de llegada. De esta forma ya es una función biyectiva. O de esta forma también una función biyectiva. Pero de esta manera no es una función biyectiva. Entonces, habría que escribirlo de esta forma. La función sería del 0 al más infinito, del 0 al más infinito, así, 2 puntos, x cuadrado. Y aquí ya se escribiría de la otra forma. Entonces esta sería la función biyectiva. Estos son los problemas. En estos problemas quiero que me digan si la función es inyectiva, si es sobreyectiva, y además de eso, y si cumple las dos, me va a decir si es biyectiva. ¿Verdad? Por favor, resuelvan los ejercicios en su cuaderno y escriban la teoría. Gracias, jóvenes. Nos vemos.